Bienvenidos a nuestro canal. Aquí encontrarás historias fascinantes y emocionantes que te transportarán a mundos llenos de aventuras, sabiduría y amor. Te invitamos a suscribirte para no perderte nuestras próximas historias y ser parte de esta comunidad de amantes de la imaginación y la inspiración. En los tiempos olvidados, cuando los susurros de los árboles eran el lenguaje sagrado y las estrellas contaban historias ancestrales en el cielo nocturno, existía un reino sumido en la magia y la penumbra. En este rincón del mundo, entre bosques antiguos y montañas enigmáticas, se tejía la leyenda de una princesa cuya existencia estaba envuelta en un manto de misterio y magia. El nombre de la princesa resonaba como un eco a través de las eras, llevando consigo la promesa de secretos antiguos y dones insondables. Elenion, la hija de la luz y la sombra, nació con cabellos tan oscuros como la medianoche y ojos que albergaban un azul profundo, reflejo de un universo de secretos y enigmas. Desde su infancia, Elenion demostró habilidades que desafiaban las leyes mismas de la realidad. Su toque tenía el poder de curar las heridas más profundas, mientras que su mirada penetraba en las almas de aquellos que se atrevían a cruzar su camino. La corte real murmuraba sobre su linaje, especulando si sus dones eran bendiciones de antiguos dioses o maldiciones de tiempos inmemoriales. Pero Elenion no se limitaba a las murallas del castillo. Su corazón estaba intrínsecamente conectado con los bosques susurrantes y las montañas cubiertas de niebla que rodeaban el reino. En las noches de luna llena, la princesa se aventuraba sola en la naturaleza, conversando en un idioma olvidado con criaturas mágicas y cantando melodías que resonaban con el eco de los tiempos. Sin embargo, su destino estaba marcado por sombras antiguas y una profecía enigmática que la llamaba hacia las montañas nebulosas, cuyas cimas alcanzaban los confines del cielo. Un viaje épico aguardaba a Elenion, mientras ella se embarcaba en una odisea para desentrañar los secretos que rodeaban su existencia y cumplir con el destino que la aguardaba en el corazón de las montañas. Acompañada por valientes compañeros, enfrentaría criaturas mágicas, superaría pruebas ancestrales y descifraría enigmas que resonaban en el aire como antiguos cantos de sirena. Su viaje la llevaría a los límites de la realidad, donde la magia se entrelazaba con la tierra y los susurros del viento susurraban verdades que solo los corazones valientes podrían entender. Esta es la historia de los enigmas de la princesa Elenion, una epopeya que se despliega entre los pliegues del tiempo y la magia, donde la verdad se encuentra oculta en las sombras más profundas y solo aquellos dispuestos a arriesgarse pueden descubrir la luz que yace en el centro de la oscuridad. Capítulo 1. El susurro de las hojas. El viaje de la princesa Elenion hacia las montañas nebulosas comenzó en una mañana envuelta en niebla, cuando el sol apenas podía penetrar el manto de nubes que se extendía sobre el reino. Acompañada por un grupo de valientes compañeros, cuyas historias eran tan diversas como las estrellas en el cielo nocturno, Elenion partió del castillo con determinación en sus ojos y la promesa de la profecía resonando en su corazón. El bosque susurrante los recibió con ramas extendidas y un suelo alfombrado de hojas crujientes. Los árboles antiguos se inclinaban como testigos de la partida de la princesa, y el aire vibraba con la magia que solo aquellos que escuchaban con el corazón podían sentir. Durante días, atravesaron bosques encantados donde la luz titilaba entre las hojas, creando sombras danzarinas que parecían guiarlos hacia lo desconocido. Criaturas mágicas, invisibles para los ojos mundanos, observaban con curiosidad a la caravana que avanzaba, como si la princesa y sus compañeros fueran actores en una obra cósmica. Las noches eran un espectáculo de estrellas brillantes que pintaban el cielo con destellos plateados.
En esos momentos, Elenion se perdía en sus pensamientos, conectando con las fuerzas invisibles que la guiaban. Sus dedos trazaban símbolos antiguos en el aire, y las estrellas parecían responder con destellos cómplices. Sin embargo, la travesía no estaba exenta de desafíos. En el corazón del bosque se encontraron con el guardián de las sombras, una criatura mítica cuyos ojos reflejaban el abismo mismo. Elenion se enfrentó a él con coraje, recordando las historias de su infancia que hablaban de la necesidad de superar las pruebas para desvelar la verdad. La princesa y sus compañeros lucharon contra las sombras que el guardián arrojaba sobre ellos, y en el punto álgido de la batalla, Elenion se sumió en una comunión profunda con la naturaleza. Sus manos resplandecieron con una luz ancestral, disipando las tinieblas y revelando la verdad oculta detrás de la apariencia aterradora del guardián. Con cada desafío superado, el grupo se acercaba un paso más a las montañas nebulosas, donde la siguiente prueba aguardaba. La leyenda de la princesa Elenion se tejía con cada paso, como las hojas de un libro antiguo que susurraba secretos olvidados. Y en lo más profundo del bosque, donde las sombras danzaban con la luz, la historia de la princesa y su búsqueda de respuestas continuaba desplegándose como un tapiz mágico en el vasto lienzo del reino encantado. Capítulo 2. El canto de las montañas nebulosas. Las montañas nebulosas se alzaban majestuosas, sus cimas desvaneciéndose en las nubes que envolvían sus picos como mantos de misterio. El grupo de valientes viajeros, liderado por la princesa Elenion, ascendió por caminos serpenteantes tallados en la roca por vientos inmemoriales. Cada paso los llevaba más allá de la realidad conocida, hacia un reino donde la magia se tejía en la textura misma del aire. A medida que ganaban altura, las sombras de las montañas cobraban vida, sus formas caprichosas contando historias de antiguas eras. El viento soplaba como un canto susurrante entre las grietas de la roca, como si las montañas mismas fueran guardianes de secretos olvidados. El grupo se enfrentó a desafíos cada vez más intrincados. En las laderas empinadas, criaturas de roca y viento surgían para poner a prueba la valentía de los viajeros. Pero Elenion, guiada por la magia que fluía en su interior, se comunicaba con la tierra y el viento, ganando aliados inesperados en su ascenso. En una de las noches estrelladas, cuando la luna se elevaba sobre las cumbres, el grupo llegó a una meseta oculta entre las montañas nebulosas. Allí, una antigua puerta de piedra aguardaba, custodiada por símbolos que parecían haber sido tallados por manos divinas. La profecía hablaba de este umbral, el paso que llevaría a la revelación final de los enigmas de Elenion. La princesa colocó sus manos sobre la puerta, cerrando los ojos para conectar con la energía que pulsaba a través de la piedra. Un susurro ancestral llenó el aire, y la puerta se abrió lentamente, revelando un pasaje iluminado por una luz que parecía emanar de las estrellas mismas. El grupo avanzó con reverencia, encontrándose en un espacio sagrado donde las paredes resonaban con las voces de los antiguos. Símbolos luminosos danzaban a su alrededor, iluminando inscripciones que parecían narrar la historia del reino desde tiempos inmemoriales. En el corazón de este santuario, Elenion sintió la presencia de una energía ancestral. Un oráculo antiguo se materializó ante ella, sus ojos brillando con la sabiduría de los siglos. La princesa formuló las preguntas que habían estado danzando en su mente desde el inicio de su viaje, y el oráculo respondió con enigmas que resonaban en el alma de Elenion. La verdad se desplegó como un tapiz cósmico, revelando la conexión de la princesa con los guardianes de la naturaleza y su papel en la restauración del equilibrio entre la magia y la tierra. La profecía se entrelazó con su destino, y Elenion comprendió que su viaje apenas comenzaba.
De vuelta en las montañas nebulosas, la princesa y sus compañeros enfrentarían desafíos más profundos, secretos enterrados en la piedra y revelaciones que cambiarían la historia del reino para siempre. La magia resonaba en cada rincón, y el canto de las montañas se convertiría en el acompañamiento de la epopeya que se desplegaba en aquel rincón de maravillas y misterios, donde los enigmas de la princesa Elenión comenzaban a desvelarse con cada paso hacia lo desconocido. Capítulo 3. La danza de las revelaciones. Las montañas nebulosas abrazaban a Elenión y su grupo con la solemnidad de un templo ancestral. Cada paso que daban resonaba en la piedra, y cada ráfaga de viento parecía llevar consigo susurros de secretos insondables. Los enigmas que rodeaban a la princesa se volvían más intrincados a medida que ascendían por los pasajes escarpados, guiados por la luz de la profecía y el eco de las respuestas que buscaban. En la cima de una colina, ante una cascada que caía en cataratas etéreas, el grupo se detuvo. La princesa Elenión se sumió en un trance, sus ojos reflejando visiones que solo los destinados a grandes travesías podrían entender. Las aguas de la cascada parecían responder a su llamado, danzando en una coreografía mística que narraba la historia del reino y sus lazos con la magia ancestral. La cascada se apartó, revelando un pasaje oculto detrás de su velo de agua. Elenión lideró a sus compañeros a través de este umbral, adentrándose en una caverna iluminada por cristales que brillaban como estrellas atrapadas en la roca. En el centro de la caverna se encontraba un altar, sobre el cual reposaba un antiguo libro encuadernado en piel de dragón. La princesa extendió sus manos sobre el libro, y las páginas cobraron vida con símbolos resplandecientes. La sabiduría de los tiempos antiguos fluía a través de las palabras, revelando la conexión de Elenión con los guardianes de la naturaleza y la profecía que la guiaba hacia su destino. Mientras leía, las sombras cobraron forma en la caverna, manifestándose como figuras etéreas que parecían danzar al ritmo de un canto ancestral. Eran los espíritus de los guardianes, entidades místicas que habían velado por la armonía entre la magia y la tierra desde tiempos inmemoriales. Cada guardián compartió fragmentos de la historia de la princesa. Revelaron cómo Elenión era la elegida para restaurar el equilibrio que se había desvanecido con el tiempo, cómo sus dones eran una manifestación de la magia pura que fluía a través de la esencia misma del reino. Con cada revelación, la carga de la princesa se volvía más clara, y su deber se elevaba como una llama incandescente en su corazón. Los guardianes le otorgaron bendiciones antiguas, habilidades que se tejían con la esencia misma de la naturaleza. Elenión emergió de la caverna con una luz renovada en sus ojos, su conexión con la magia ahora más profunda que nunca. La travesía de regreso a través de las montañas nebulosas se convirtió en una danza entre el grupo y la tierra misma. Las sombras que alguna vez eran desafíos se convirtieron en aliados, y las criaturas mágicas saludaron a Elenión con reverencia mientras descendían hacia los bosques que habían sido testigos de su partida. La princesa regresó a su reino con el conocimiento ancestral y la magia de las montañas nebulosas. Su propósito estaba claro: ser la guardiana de la armonía, la defensora de la conexión entre la tierra y la magia. La historia de los enigmas de la princesa Elenión se extendió por el reino como un eco eterno, recordando a todos que incluso en los rincones más oscuros, la luz de la verdad podía iluminar el camino hacia un destino compartido. Capítulo 4. El renacer del reino. La noticia del regreso de la princesa Elenión y la revelación de su destino resonó a través del reino como un eco esperanzador. La gente, que había vivido durante mucho tiempo bajo la sombra de la incertidumbre,
se llenó de un nuevo aliento al escuchar la historia de la travesía de la princesa a través de las montañas nebulosas. Elenion ascendió al trono con una dignidad renovada, sus ojos reflejando la sabiduría de los siglos y su corazón albergando la magia que fluía a través de las venas mismas del reino. La profecía se cumplía a medida que la princesa, ahora convertida en la guardiana de la armonía, guiaba a su pueblo hacia una era de paz y prosperidad. Bajo el reinado de Elenion, el reino floreció. Los campos reverdecieron con una vitalidad renovada y los ríos murmuraban agradecidos por la conexión restaurada con la magia. La gente, antes temerosa de los dones de la princesa, comenzó a comprender que estos poderes eran un regalo, una bendición que les ofrecía una coexistencia armoniosa con la naturaleza. La corte real se llenó de sabios consejeros y magos que buscaban aprender de la conexión de Elenion con la magia ancestral. El castillo se convirtió en un refugio de conocimiento y entendimiento, donde se estudiaban antiguos textos y se practicaban rituales olvidados. La princesa también desempeñó un papel activo en la enseñanza y orientación de los jóvenes con dones mágicos latentes. Estableció escuelas de magia que acogían a aquellos que deseaban comprender y honrar los lazos entre la tierra y la magia. La Academia Mágica se convirtió en un faro de aprendizaje, donde los estudiantes no solo desarrollaban sus habilidades, sino que también comprendían la importancia de proteger la armonía del reino. Pero el legado de Elenion no se limitaba a las fronteras del reino. Su historia se convirtió en una leyenda que viajaba a través de los vientos, inspirando a otros a buscar la verdad y a abrazar la conexión con la magia que fluye a través de todos los seres. Los comerciantes llevaban cuentos de la princesa y sus hazañas a tierras lejanas, y bardos entonaban canciones que narraban la epopeya de la princesa que desentrañó los enigmas del reino. Con el paso de los años, la figura de Elenion se convirtió en un símbolo de esperanza y sabiduría. La princesa, ahora venerada como una figura mítica, se convirtió en la fuente de inspiración para las generaciones venideras. Su estatua se alzó en el centro del reino, mirando hacia las montañas nebulosas, recordando a todos que la magia y la tierra están entrelazadas en una danza eterna. Así, bajo el reinado de la princesa Elenion, el reino floreció en una era de equilibrio y entendimiento, donde los enigmas del pasado se disolvieron en la luz del conocimiento compartido. La historia de Elenion se convirtió en un cuento que se contaría a lo largo de las generaciones, recordando a todos que incluso en las sombras más profundas, la luz de la verdad puede iluminar el camino hacia un renacer eterno. Capítulo 5. El legado perenne. Con el paso de los años, el reino bajo el reinado de la princesa Elenion floreció en una era de esplendor y armonía. Las estaciones cambiaban como versos de un poema, y cada cambio en la naturaleza era una manifestación de la conexión restaurada entre la tierra y la magia. La princesa, ahora investida de una sabiduría que solo el tiempo podía otorgar, se convirtió en la mentora de aquellos que buscaban comprender los misterios de la magia. Su corte real se expandió para incluir a los sabios y magos más destacados del reino, creando un consejo dedicado a preservar la armonía que habían alcanzado. En los bosques se erigieron templos en honor a los guardianes de la naturaleza, y los rituales ancestrales se llevaron a cabo para honrar la conexión sagrada entre la tierra y aquellos que la custodiaban. Los viajeros llegaban de tierras lejanas para presenciar la magnificencia de un reino donde la magia y la realidad se entrelazaban en una danza eterna. Sin embargo, la paz no exentaba al reino de nuevos desafíos. Rumores de sombras oscuras que se alzaban en las fronteras del territorio llenaban el aire. La profecía que había guiado a la princesa Elenion sugería que el equilibrio siempre sería vulnerable y que la luz debía ser defendida con valentía. Ante la creciente amenaza,
Elenion no dudó en tomar medidas. Reunió a sus consejeros, magos y guerreros leales para formar un ejército que resguardara las fronteras del reino. La princesa, con la magia ancestral a su disposición, lideró a sus tropas con determinación hacia el borde de la oscuridad que amenazaba con empañar la tierra. La batalla fue épica, con la luz de la magia luchando contra las sombras que se alzaban como una marea oscura. Elenion, en la vanguardia, desplegó sus dones mágicos con una destreza que resonaba con los ecos de las montañas nebulosas. La lucha fue ardua, pero la luz prevaleció, disipando las sombras y asegurando la continuidad del reino en paz. La victoria no solo fortaleció la posición de Elenion como la guardiana de la armonía, sino que también resaltó la importancia de mantener la conexión con la magia viva. La princesa, ahora en la plenitud de su poder, decidió expandir su influencia más allá de las fronteras del reino. Estableció tratados de paz con reinos vecinos, compartiendo la sabiduría de la conexión con la naturaleza y la magia. Su legado se extendió como una llamarada que iluminaba la oscuridad, llegando a tierras lejanas donde las semillas de la armonía germinaban en corazones ansiosos de comprender el equilibrio del que Elenion era la encarnación. En cada rincón del mundo, los cuentos de la princesa que desentrañó los enigmas del reino se contaban alrededor de fogatas y en salones reales, inspirando a generaciones a buscar la verdad más allá de las sombras. Elenion, con el paso de los años, observó cómo su legado se volvía eterno. Sabía que su tiempo en este reino era finito, pero confiaba en que la semilla que había plantado crecería y florecería en un jardín de armonía. La princesa, ahora convertida en un símbolo que trascendía el tiempo, miró hacia las montañas nebulosas con gratitud, sabiendo que la danza de la magia y la tierra continuaría mucho después de que ella se desvaneciera en la historia. Capítulo 6. El ocaso de una era. A medida que los años pasaban, la princesa Elenion, la guardiana de la armonía, contemplaba el crecimiento de su legado con un corazón lleno de satisfacción. El reino que una vez se encontraba al borde de la oscuridad florecía en una era de esplendor y entendimiento. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Elenion sentía la llamada de las estrellas y las sombras que se extendían más allá de las fronteras de su reino. Un día, cuando el sol se ocultaba tras las montañas nebulosas, la princesa reunió a sus consejeros y más cercanos aliados en el castillo. El brillo en sus ojos indicaba que el tiempo de su partida estaba cerca. La conexión que hemos restaurado es fuerte y perdurará a través de los siglos, dijo Elenion con voz serena. Pero siento que mi viaje no ha llegado a su fin. Hay misterios más allá de nuestras fronteras que deben ser explorados, y mi deber como guardiana se extiende más allá de este reino. Los consejeros asintieron con respeto, entendiendo que el destino de Elenion siempre había estado entrelazado con las estrellas y las sombras que danzaban en el universo. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas centelleantes, Elenion se despidió de su reino. El castillo y los bosques la vieron partir con una mezcla de tristeza y gratitud. Los guardianes de la naturaleza, cuyas formas etéreas danzaban en las sombras, la acompañaron en su travesía hacia lo desconocido. Viajó más allá de las montañas nebulosas, explorando tierras lejanas donde las estaciones llevaban consigo secretos antiguos y donde las sombras revelaban historias no contadas. A lo largo de su viaje, compartió la magia y la sabiduría que había adquirido con aquellos cuyos corazones estaban abiertos a la conexión con la tierra y la magia. En cada rincón del mundo, la princesa dejó un rastro de luz que inspiraba a otros a buscar el equilibrio en sus propias vidas y en sus reinos. Se encontró con criaturas mágicas y sabios que compartían sus conocimientos ancestrales. Su travesía se convirtió en una danza cósmica,
una búsqueda continua de comprensión y armonía. Mientras el tiempo avanzaba, el reino que Elenion dejó atrás floreció en una era de paz que persistió a lo largo de las generaciones. Los cuentos de la princesa que desentrañó los enigmas del reino se contaban a los niños antes de dormir, y su estatua en el centro del reino permanecía como un recordatorio de la importancia de preservar la conexión con la magia y la tierra. La historia de Elenion, la guardiana de la armonía, se desvaneció en los anales del tiempo, convirtiéndose en un cuento mítico que se contaba alrededor de fogatas y en los corazones de aquellos que buscaban la verdad más allá de las sombras. La princesa, convertida en leyenda, continuaba su danza cósmica, explorando los misterios del universo y dejando su huella en cada estrella que titilaba en el vasto firmamento. Y así, el legado de Elenion persistía, perdurando como un eco eterno que recordaba a todos que la conexión entre la magia y la tierra era una danza sin fin. Capítulo 7. El regreso de las estrellas. A lo largo de su travesía cósmica, la princesa Elenion exploró las maravillas de mundos lejanos y desveló los secretos que las estrellas albergaban. Su conexión con la magia y la tierra se profundizó aún más, y cada rincón del universo que exploraba le revelaba nuevas capas de comprensión. En su peregrinaje interestelar, Elenion encontró civilizaciones cuyas historias resonaban con ecos familiares. Compartió su sabiduría con seres de otros mundos, dejando un rastro de luz y armonía donde quiera que viajara. La princesa se convirtió en una embajadora de la magia, tejiendo lazos entre diferentes rincones del cosmos y promoviendo el entendimiento entre aquellos cuyas vidas eran guiadas por las estrellas. Sin embargo, en algún momento de su travesía, Elenion sintió un tirón en su ser, una llamada que resonaba desde el rincón más profundo de su corazón. La conexión con su reino natal y las montañas nebulosas la llamaba de regreso. Con una mezcla de anticipación y nostalgia, la princesa decidió emprender el viaje de retorno. Al llegar a las montañas nebulosas, Elenion notó que el reino que una vez gobernó había cambiado. La paz y la armonía que había dejado atrás persistían, pero una nueva generación había florecido. La estatua que la representaba en el centro del reino había sido sustituida por una escultura que capturaba la esencia eterna de la conexión entre la magia y la tierra. Los habitantes del reino, al ver el regreso de Elenion, la recibieron con gratitud y respeto. La princesa compartió las historias de sus viajes cósmicos, de las maravillas que había presenciado y de los seres extraordinarios que había conocido en su travesía. Se convirtió en una consejera, una fuente de inspiración para aquellos que buscaban comprender su lugar en la danza cósmica de la existencia. Las generaciones futuras aprendieron de sus experiencias y el reino se convirtió en un faro de conocimiento y entendimiento. Aunque Elenion había regresado a su reino, su conexión con las estrellas persistía. Las noches eran momentos de meditación, cuando la princesa se sumía en la contemplación de los misterios del universo. Los susurros de las montañas nebulosas y la danza de las estrellas la guiaban en su búsqueda eterna de comprensión. El reino floreció en un equilibrio sutil, donde la magia y la tierra coexistían en armonía. Elenion, aunque desvanecida en los anales del tiempo, continuaba siendo una presencia eterna, recordando a todos que la conexión entre la magia y la tierra era una danza sin fin, una danza que trascendía las fronteras de los mundos y las estrellas. Así, la princesa Elenion, la guardiana de la armonía, vivió su vida en el regreso de las estrellas, dejando un legado eterno que persistiría más allá de los límites del tiempo y el espacio, un eco que resonaría en la danza cósmica de la existencia. Capítulo 8. La danza cósmica.
A medida que las estaciones seguían su curso y las generaciones pasaban, la presencia de la princesa Elenion se convertía en una leyenda que atravesaba los siglos. Su historia, narrada en canciones y cuentos, se convertía en un pilar fundamental de la identidad del reino. Aunque los años avanzaban, la magia y la conexión con la tierra seguían siendo una parte intrínseca de la vida cotidiana. En el ocaso de su reinado, Elenion decidió reunir a sus consejeros y sabios en una última audiencia en las montañas nebulosas. Con la luz del atardecer pintando el cielo de tonos cálidos, la princesa compartió sus visiones y sus sueños para el futuro del reino. Mi viaje a través de las estrellas ha revelado la vastedad del cosmos y la interconexión de todas las cosas, dijo Elenion con serenidad. Pero nuestro hogar, estas tierras que nos han dado vida, sigue siendo el corazón de nuestra existencia. En la danza cósmica de la vida, somos los guardianes de la armonía. Elenion transmitió su legado a la próxima generación de líderes, asegurándose de que la magia y la tierra fueran honradas y protegidas. La sabiduría que había adquirido en sus viajes cósmicos se convirtió en el faro que guiaría al reino en los tiempos venideros. Cuando el tiempo marcó el final de la vida mortal de la princesa, las montañas nebulosas la recibieron una vez más. Su espíritu se disolvió en el viento, mezclándose con la magia del reino que había cuidado con tanto amor. El cielo nocturno, adornado con estrellas brillantes, parecía susurrar historias de un tiempo en el que la princesa había explorado los confines del universo. En honor a su legado, se construyó un nuevo templo en las montañas nebulosas. El lugar se convirtió en un santuario donde los viajeros y los habitantes del reino podían buscar la guía de la princesa en momentos de necesidad. Las estatuas de Elenion, representando sus diversas facetas como guardiana y exploradora cósmica, adornaron el templo, recordando a todos la conexión eterna entre la magia y la tierra. Con el paso de los siglos, el reino prosperó. Los líderes que sucedieron a Elenion se guiaron por la sabiduría transmitida de generación en generación. Las montañas nebulosas, con su brillo etéreo, permanecieron como guardianas silenciosas de los secretos que habían compartido con la princesa. La magia, que fluía a través de cada rincón del reino, se convirtió en una manifestación de la danza cósmica que Elenion había experimentado en sus viajes. Las estaciones cambiaban, los ciclos de la naturaleza seguían su curso, y la conexión entre las estrellas y la tierra persistía. Una danza sin fin que recordaba a todos que, incluso en los confines del universo, la armonía esencial de la vida continuaba su eterna danza cósmica. Capítulo 9. El renacer de la guardiana. A través de las eras, la leyenda de la princesa Elenion y su danza cósmica perduró, tejiéndose en la esencia misma del reino. Pero incluso en las narrativas más atemporales, los capítulos llegan a su fin, solo para dar paso a nuevos comienzos. En un rincón silencioso de las montañas nebulosas, donde los susurros del viento y el fulgor de las estrellas convergían, algo extraordinario estaba por ocurrir. Bajo el manto de la noche estrellada, una figura etérea comenzó a tomar forma. Era Elenion, la guardiana de la armonía, renaciendo de la esencia misma de la magia que había tejido a lo largo de las eras. Su resplandor era una amalgama de la luz de las estrellas y la esencia terrenal que había abrazado durante su vida mortal. Con cada parpadeo, su presencia resonaba con una renovada vitalidad, como si la danza cósmica misma la hubiera revivido para continuar su propósito eterno. Los guardianes de la naturaleza, que habían sido testigos de los eventos cósmicos a lo largo de los siglos, se postraron ante la reaparición de la guardiana. La conexión que Elenion compartía con ellos y con la magia había trascendido incluso las fronteras entre la vida y la muerte. Elenion,
con ojos llenos de comprensión y un corazón que palpitaba en armonía con el cosmos, se volvió hacia las montañas nebulosas. Los secretos que una vez había desentrañado y las historias que había descubierto en su travesía cósmica se encontraban ante ella, esperando ser explorados una vez más. Como guardiana renovada, Elenion decidió emprender una nueva odisea. Los vientos cósmicos la acunaron, guiándola hacia los confines del universo, donde nuevas maravillas y enigmas aguardaban. La danza cósmica, en la que la magia y la tierra convergían en una armonía eterna, la llamaba a explorar los límites de la existencia. Mientras ascendía hacia el firmamento, las estrellas parecían parpadear con complicidad. Los susurros de las montañas nebulosas la acompañaban, recordándole que, aunque su historia en el reino pudiera haber concluido, su espíritu y su propósito perdurarían en la danza cósmica que abarcaba la inmensidad del tiempo y el espacio. Y así, la guardiana Elenion se desvaneció en la vastedad del universo, dejando un rastro de luz que señalaba el renacer de una leyenda. Mientras exploraba los límites de la existencia, su conexión con la magia y la tierra continuaba siendo un faro que guiaba a aquellos dispuestos a sumergirse en la danza cósmica de la vida. Capítulo 10. La danza eterna. En los confines más remotos del cosmos, donde las estrellas danzaban en armonía y los misterios cósmicos se revelaban, Elenion, la guardiana de la armonía, continuaba su viaje. La eternidad se desplegaba ante ella como un lienzo infinito, lleno de posibilidades y descubrimientos cósmicos. A medida que exploraba nuevos mundos y se sumergía en la maraña de constelaciones, Elenion se convertía en una presencia cósmica, una entidad que resonaba con la esencia misma de la magia y la conexión entre los elementos fundamentales del universo. En su travesía, encontró civilizaciones alienígenas cuyas formas de vida eran tan diversas como las estrellas en el firmamento. Compartió su sabiduría y experiencias, convirtiéndose en un vínculo entre mundos distantes. La danza cósmica de la existencia se ampliaba, cada nota y cada movimiento contando una historia única que contribuía al tejido del cosmos. En uno de sus viajes, Elenion se encontró con seres de luz que habitaban en las proximidades de un agujero de gusano estelar. Estos seres, cuyos cuerpos resplandecían como constelaciones vivientes, compartieron sus conocimientos sobre la naturaleza de la realidad y las conexiones fundamentales que unían todas las cosas. Inspirada por estas revelaciones cósmicas, Elenion se sumergió más profundamente en la danza eterna del universo. Descubrió reinos etéreos donde el tiempo no era lineal y las leyes de la física se doblaban como hojas en una brisa cósmica. Cada nuevo descubrimiento agregaba capas a su comprensión de la realidad, como un bailarín que perfecciona su coreografía con cada paso. En su travesía cósmica, Elenion se convirtió en un faro de conocimiento y armonía, llevando consigo la esencia de su reino natal a todos los rincones del cosmos. Las historias de su legado se contaban en los susurros de las estrellas, y las civilizaciones a lo largo de la galaxia encontraban inspiración en la guardiana que exploraba los límites de la existencia. Aunque su forma física original se había desvanecido, Elenion se había convertido en algo más grande, una manifestación de la conexión intrínseca entre la magia y la tierra que trascendía los confines de cualquier reino individual. Su presencia, ahora entrelazada con las energías cósmicas, seguía siendo una guía para aquellos que buscaban comprender la danza eterna de la existencia. En cada estrella que titilaba en la vastedad del universo, en cada agujero de gusano que conectaba realidades distantes, Elenion continuaba su viaje, explorando la maravilla de la danza cósmica. Y así, la guardiana eterna se sumergía en la inmensidad del cosmos,
llevando consigo la esencia de la magia y la tierra, y participando en la danza eterna que enlazaba todas las cosas en el vasto y eterno escenario del universo. Capítulo 11. La Sinfonía de las Realidades. A medida que Elenion exploraba los confines más remotos del cosmos, su presencia cósmica se entrelazaba con las energías fundamentales que sostenían la existencia misma. Se convirtió en una fuerza que resonaba con la magia primordial, una sinfonía que tejía las realidades en una danza eterna. En sus viajes, Elenion se encontró con entidades cósmicas ancestrales, seres de sabiduría insondable que existían desde los albores del universo. Compartió las historias de su reino natal y la conexión sagrada entre la magia y la tierra. A cambio, recibió conocimientos que expandieron su comprensión de la danza cósmica y la complejidad de las realidades interconectadas. En una dimensión donde el tiempo se retorcía y las leyes de la realidad eran tan fluidas como la luz de las estrellas, Elenion participó en la creación de nuevas formas de vida, seres cuya existencia estaba entrelazada con la magia y la esencia misma del universo. Estas criaturas se convirtieron en guardianes de la armonía en sus respectivos dominios, extendiendo la influencia de la danza cósmica a través de múltiples planos de existencia. La guardiana eterna también exploró reinos etéreos donde los sueños y las realidades se entrelazaban en una sinfonía de posibilidades infinitas. Allí encontró la esencia misma de la creatividad cósmica, donde cada pensamiento, cada emoción, se convertía en una nota en la melódica danza del universo. En su travesía, Elenion se convirtió en un puente entre mundos, conectando realidades diversas a través de la magia que fluía a través de su ser cósmico. A medida que atravesaba agujeros de gusano y atravesaba dimensiones alternativas, dejaba un rastro de luz que recordaba a todos la importancia de mantener la armonía en medio de la diversidad. Mientras danzaba a través de las estrellas, la guardiana eterna percibió una llamada proveniente de una realidad distante. Se acercó con curiosidad y descubrió un reino donde la magia estaba en peligro de desvanecerse. Sin dudarlo, Elenion extendió su esencia para nutrir las energías mágicas de ese lugar, revitalizando la conexión entre la tierra y la magia. En este nuevo dominio, la guardiana se convirtió en una figura legendaria, un faro de esperanza que guiaba a los habitantes a través de la danza cósmica de la existencia. Con su presencia, el reino floreció en una era de magia renovada y entendimiento, y la leyenda de Elenion se entrelazó con la rica historia de este nuevo mundo. Así, la guardiana eterna continuó su viaje cósmico, participando en la sinfonía de las realidades y compartiendo la esencia de la magia y la tierra a través de incontables dimensiones. Su danza eterna persistía, una melodía que resonaba a través del vasto lienzo del universo, recordándole a todos que, en la danza cósmica, cada ser y cada realidad eran parte de una armonía eterna. Capítulo 12. El regreso a la tierra mítica. A medida que Elenion tejía su esencia a través de las dimensiones, una fuerza invisible comenzó a guiarla de vuelta hacia el origen de su viaje cósmico, su reino natal. La danza eterna la llevó de regreso a las montañas nebulosas, donde las energías mágicas resonaban en un eco familiar. Al llegar, Elenion percibió que el reino había cambiado una vez más. La magia que fluía a través de la tierra parecía más vibrante, y las estrellas en el cielo nocturno titilaban con un brillo especial. Los habitantes del reino, conscientes de la conexión cósmica de su guardiana, la recibieron con reverencia y gratitud. Elenion, ahora una presencia cósmica que abarcaba tanto su reino natal como las vastedades del universo, compartió las experiencias y conocimientos acumulados durante su travesía.
Las historias de los mundos que había visitado, de las criaturas que había conocido y de la sinfonía de las realidades resonaron en cada rincón del reino. Los guardianes de la naturaleza, cuyas formas etéreas danzaban en las montañas nebulosas, se reunieron alrededor de Elenion, reconociendo la esencia cósmica que ahora emanaba de la guardiana eterna. Juntos, tejieron un hechizo que vinculaba las energías del reino con las corrientes mágicas que fluían a través de las estrellas. Con la magia renovada, Elenion asumió el papel de guía y protectora de su reino natal. Estableció un consejo de sabios que trabajaría en armonía con las fuerzas cósmicas para preservar la magia y la conexión con la Tierra. Las montañas nebulosas, testigos de los ciclos de la existencia, se convirtieron en el epicentro de este renacer místico. A medida que los habitantes del reino aprendían de las experiencias cósmicas de Elenion, la magia se integraba aún más en sus vidas diarias. Se establecieron escuelas de magia donde los jóvenes aprendían a sintonizar sus energías con la danza cósmica que fluía a través de ellos y del universo. La guardiana eterna, a pesar de su conexión con el cosmos, también encontró consuelo en su retorno a la tierra que había llamado hogar durante tanto tiempo. Las noches estrelladas se convirtieron en momentos de contemplación, donde Elenion se sumía en la magia de las montañas nebulosas y se comunicaba con las energías cósmicas que la habían guiado en su travesía. La historia de Elenion, la guardiana eterna, se convirtió en un cuento que se contaba a lo largo de las generaciones. Su presencia cósmica y su sabiduría inspiraron a aquellos que buscaban comprender la conexión entre la magia y la tierra. Los habitantes del reino aprendieron a vivir en armonía con las energías cósmicas, recordando que la danza eterna de la existencia unía a todos los seres en una melodía interminable. Y así, Elenion, la guardiana eterna, continuó su viaje en la encrucijada de la magia y las estrellas, guiando a su reino natal y a cuantos deseaban comprender la maravilla de la danza cósmica. Su historia persistió como un eco eterno, recordándoles a todos que, incluso en los límites del universo, la conexión entre la magia y la tierra seguía siendo una danza sin fin. Capítulo 13. El último baile cósmico. A medida que Elenion continuaba su papel como guardiana eterna, la danza cósmica la llevó a la encrucijada de una realidad única y sorprendente. Un lugar donde las energías mágicas y las fuerzas cósmicas convergían en una sinfonía final, donde la magia y la tierra alcanzarían su apoteosis. En este reino singular, las leyes del tiempo y el espacio se entrelazaban en una danza mágica. Elenion, consciente de que este era un momento crucial en la travesía cósmica, se sumió en una meditación profunda. Las montañas nebulosas, testigos leales de su historia, resplandecían con un fulgor especial mientras preparaban el escenario para el último acto de la guardiana eterna. La magia flotaba en el aire como una neblina iridiscente, y las estrellas se alineaban en patrones nunca antes vistos. Elenion, rodeada por los guardianes de la naturaleza y los sabios del reino, se preparó para el último baile cósmico. La sinfonía comenzó lentamente, una armonía de energías que emanaban de las montañas nebulosas y las estrellas circundantes. Elenion, con movimientos gráciles, canalizaba su esencia cósmica en la danza que envolvía el reino y más allá. Cada paso de la guardiana eterna resonaba en la realidad, creando ondas mágicas que tocaban cada rincón del universo. Las energías cósmicas vibraban en armonía con la danza, tejidas en una narrativa de la conexión eterna entre la magia y la tierra. A medida que la danza alcanzaba su punto culminante, un portal mágico se abrió en el centro de las montañas nebulosas. La energía cósmica fluía a través de este portal,
conectando la realidad del reino con las corrientes mágicas de todas las dimensiones. Elenion, en el éxtasis de la danza cósmica, se fundió con la energía del portal. Su esencia se dispersó en un resplandor luminoso que se extendió por el universo, llevando consigo la magia y la esencia de la tierra. Los guardianes de la naturaleza, los sabios y los habitantes del reino, asombrados y agradecidos, observaron mientras la guardiana eterna se convertía en una parte integral del tejido mágico del cosmos. El portal, ahora cargado con la esencia cósmica de Elenion, permanecía como un vínculo eterno entre la realidad del reino y las energías mágicas de otros planos de existencia. Era un recordatorio de la danza cósmica que Elenion había compartido y la conexión perpetua entre la magia y la tierra. Aunque la forma física de Elenion se había dispersado en la vastedad del universo, su esencia vivía en cada brizna de magia que fluía a través del portal. La guardiana eterna se había convertido en una parte integral de la sinfonía cósmica, una melodía que resonaba a lo largo de la eternidad. Las montañas nebulosas, ahora imbuidas con la magia eterna, se erigían como un monumento que recordaba la historia de Elenion y su último baile cósmico. Los habitantes del reino, tocados por la gracia de la guardiana eterna, vivieron en armonía con la magia y la tierra, llevando consigo el legado de la danza cósmica en sus corazones. Así concluyó la historia de Elenion, la guardiana eterna, cuya esencia perduraba en la danza cósmica de la existencia. Aunque su forma física se había disuelto en la magia del universo, su impacto trascendía la realidad misma, recordándoles a todos que, en la danza eterna, la conexión entre la magia y la tierra persistía como un eco eterno. Capítulo 14. La herencia cósmica. Después del último baile cósmico de Elenion, el reino y las dimensiones circundantes experimentaron una transformación sin precedentes. La magia fluía con una intensidad renovada, las estrellas resplandecían con un fulgor especial, y la conexión entre la magia y la tierra se había convertido en un lazo eterno que atravesaba todas las realidades. Los habitantes del reino, imbuidos con la magia de la guardiana eterna, comenzaron a explorar y comprender nuevas formas de interacción con las energías cósmicas. Las escuelas de magia florecieron, y generaciones futuras se dedicaron a preservar la armonía y la conexión esencial que Elenion había enseñado. El portal mágico que se había creado durante el último baile cósmico se convirtió en un lugar sagrado, donde aquellos que buscaban la sabiduría cósmica podían contemplar las energías que fluían a través de él. Se erigió un templo alrededor del portal, y los guardianes de la naturaleza, ahora imbuidos con la esencia de Elenion, se convirtieron en los custodios sagrados de este lugar. Las montañas nebulosas, testigos de la danza cósmica de la guardiana eterna, se volvieron un monumento sagrado, un recordatorio de la conexión eterna entre la magia y la tierra. Las estatuas que representaban a Elenion en sus diversas facetas se erigieron como guardianes eternos, observando la realidad y las dimensiones con ojos cósmicos. A medida que las generaciones avanzaban, la historia de Elenion se convirtió en un mito que trascendía el tiempo y el espacio. Los habitantes del reino contaban la leyenda de la guardiana eterna a sus hijos y nietos, y en cada rincón del universo, seres de diversas realidades suspiraban al escuchar la melodía de la danza cósmica. La esencia de Elenion, dispersa en el tejido mágico del cosmos, continuaba guiando a aquellos que buscaban la conexión entre la magia y la tierra. A través del portal mágico, la energía cósmica de la guardiana eterna se convertía en un faro que iluminaba el camino de los buscadores de sabiduría. En el momento en que el último susurro de la danza cósmica de Elenion resonaba en el universo, el portal se cerró, pero su influencia perduró. La magia y la tierra se mantuvieron en equilibrio,
y la herencia cósmica de la guardiana eterna se convirtió en parte integral de la realidad y la conciencia colectiva. Y así concluyó la epopeya de Elenion, la guardiana eterna, cuya historia trascendía la existencia misma. Su legado perduraba en la magia que fluía a través de las dimensiones, en la conexión entre las estrellas y la Tierra, y en la danza cósmica que unía a todos los seres en una armonía eterna. En cada rincón del universo, en cada corazón que latía en sintonía con la magia, Elenion vivía como un eco eterno. Y mientras las estrellas continuaban su danza en el firmamento y las montañas nebulosas permanecían como guardianas de la magia, la historia de la guardiana eterna se convertía en un cuento atemporal, una melodía que resonaba en la eternidad del cosmos. En los confines del tiempo y el espacio, la historia de Elenion, la guardiana eterna, se despliega como un tapiz cósmico, tejiendo los hilos de la magia y la tierra en una danza eterna. A través de sus travesías interestelares, Elenion exploró los misterios del universo. Compartió su sabiduría con civilizaciones distantes y se convirtió en un faro de armonía y comprensión. Su regreso a las montañas nebulosas marcó el comienzo de una nueva era para su reino natal. La magia, renovada por el último baile cósmico, se convirtió en una fuerza viva que impregnaba cada rincón, guiando a las generaciones futuras en la búsqueda de la conexión esencial entre la magia y la tierra. El portal mágico, aunque ahora cerrado, sigue siendo un testamento de la herencia cósmica de Elenion. A través de él, la energía de la guardiana eterna se convierte en guía para aquellos que buscan comprender los misterios de la existencia y la danza cósmica que une todas las cosas. Las montañas nebulosas, con sus estatuas que observan la realidad con ojos cósmicos, se erigen como un monumento a la conexión eterna entre la magia y la tierra. La historia de Elenion se convierte en un mito atemporal, una melodía que resuena en la conciencia colectiva de las dimensiones. Y así, mientras las estrellas continúan su danza en el firmamento y los secretos del universo se revelan en cada rincón, la guardiana eterna vive en la esencia misma de la magia y la tierra. Su legado perdura como un eco eterno, recordándonos que en la danza cósmica de la existencia, cada ser y cada realidad son parte de una armonía eterna, una danza que sigue resonando a través de la eternidad del cosmos. Gracias, queridos oyentes, por acompañarnos en At Sleep Storytelling hoy. Su apoyo significa mucho para nosotros. Si aún no lo has hecho, por favor, pulsa el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para no perderte nunca una relajante historia para dormir. Estamos agradecidos por su confianza en nosotros para guiarlos hacia una noche de sueño tranquila. Dulces sueños, y que tus sueños estén llenos de maravillas. Hasta la próxima, desde todos nosotros aquí en At Sleep Storytelling. Buenas noches.